Jesucristo vino a este mundo a salvarnos y podemos decir con toda certeza que así lo hizo. Su sacrificio en la cruz del Calvario no fue un simple intento de salvación. No fue un simple intento, fue una obra perfecta y una obra suficiente. Podemos decir que ese sacrificio en la cruz del Señor fue una acción definitiva mediante la cual nos abrió el camino a la reconciliación con nuestro Dios. Sin embargo, hoy en día muchas personas tienen una esperanza, diría yo, engañosa. Sí, una esperanza engañosa. ¿Por qué digo esto? Porque muchos son los que creen que pueden vivir sin obedecer al Evangelio. Pueden vivir sin ser discípulos fieles de Jesús. Pueden vivir sin formar parte de su iglesia y que al final Dios no los va a rechazar. Y se lo creen. Y en su mente están seguros, convencidos de que así va a ser. Algunos se aferran en su mente a ideas como Dios es amor y cuando esté delante de Él estoy seguro que me va a perdonar. Sí, porque Dios ama a todas las personas. Él no me puede rechazar. Algunos dicen, Dios conoce mi corazón y Él sabe que soy buena persona y creo que eso va a ser suficiente. Otros dicen, yo no soy tan malo como otros lo son. Y Dios lo va a tomar en cuenta. Otras personas dicen, mientras haga buenas obras y ayude a mi prójimo, eso bastará para que Dios me acepte. Otros dicen, Dios es demasiado bueno para dejar fuera a alguien como yo. Otros dicen, yo creo en Jesús y tengo fe, pero a mi manera. Y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Hermanos, tantas ideas que pasan por la mente de las personas y se aferran a ellas como una esperanza cierta. Así va a ser. Un día voy a estar delante de Dios. Y yo sé que aunque yo no sea cristiano, aunque yo no me haya bautizado y obedecido al Evangelio, aunque yo no haya sido un fiel miembro de la iglesia, yo sé que al final Dios se va a compadecer de mí y me va a aceptar. Porque yo no soy tan malo, porque yo hago el bien a mi prójimo. Dios me tiene que aceptar. Esta esperanza es como una anestesia que va adormeciendo la conciencia de la persona. Porque los tales así viven de una manera muy tranquila, no sienten esa urgencia, ese apremio por arrepentirse, por convertirse al Señor, porque están convencidos de que Dios al final va a ser flexible. Dios al final va a ser comprensivo con ellos. Y los va a aceptar. Y así van viviendo su vida y haciéndose a esta idea y aferrándose a esta esperanza muy peligrosa, porque es una esperanza vana. Quiero decirles, hermanos y amigos, que Dios no va a improvisar para nadie otro plan para salvarle. Su plan ha sido dado, fue establecido y solamente hay uno. Y en ese plan hay un solo camino para llegar al cielo, para llegar al Padre. Y ese camino es Jesús. En esta mañana la lección yo le he titulado No hay otro plan. Y quiero que hagamos conciencia en eso. No lo hay. No hay otra forma de ser salvo. No hay otro camino, no hay otra verdad. Este plan no fue un plan improvisado, no fue algo que a Dios se le ocurrió a la mera hora, sino que es un plan que fue establecido desde los días de la eternidad. Así lo dice la palabra de Dios.
Ahí en Efesios capítulo 1, versículo 4, Efesios 1, 4 hasta el 10, vamos a leer, dice la palabra de Dios: según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 6: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Note usted, yo quiero que ponga atención en esta parte importante, cómo desde antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pablo, Dios determinó quiénes habrían de ser salvos. ¿Y quiénes van a ser? ¿A quiénes determinó Dios? ¿A quién predestinó Dios desde antes de la fundación del mundo para salvación? Bueno, Dios determinó que aquellos creyentes en su Hijo Jesucristo, aquellos creyentes en el amado, tendrían redención y perdón de pecados, serían aceptos delante de Él, serían adoptados hijos suyos. Sí. Dios, hermanos, que quede claro, Dios no escoge arbitrariamente a las personas. No, Dios no dice tú y tú y tú van a ser salvos y tú y tú y tú van a ser condenados. No, Dios no elige así. Dios no predestinó de esa manera a nadie. Dice aquí la palabra de Dios: los que oyen, los que creen y los que obedecen a su Hijo Jesucristo son a los que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y toda persona puede oír, puede creer y puede obedecer. Por lo tanto, cualquier persona tiene acceso a esta salvación que Dios determinó desde los tiempos eternos. También el apóstol Pedro dice en la primera carta, capítulo 1, verso 19. Primera de Pedro 1, 19 y 20 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hermanos, nuevamente vemos la misma verdad, ahora por boca del apóstol Pedro. Jesús fue destinado, dice aquí, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que todo esto que vemos viniera a la existencia, y fue destinado como un cordero sin mancha, dice la palabra de Dios. Es decir, que la obra redentora de Cristo por nosotros no fue algo que Dios, ¿verdad?, se le ocurrió en el transcurso de la historia, cuando vio cierta situación en la humanidad y dijo: ok, pues voy a tener que mandar a mi hijo. No, desde antes que usted y yo existiéramos, desde antes que este mundo fuera formado, Dios ya tenía en su mente este plan. Y en este plan estaba Cristo Jesús, su Hijo amado, para ser ofrecido como cordero sin mancha y sin contaminación. Mediante su sangre preciosa derramada, nosotros pudiéramos tener redención, perdón de pecados y salvación. Ese es el plan que Dios estableció. El Hijo de Dios estaba destinado a morir
y a derramar su sangre preciosa desde antes que este mundo existiera. Y en estos postreros tiempos, hermanos, los planes de Dios se han cumplido. Vino el cumplimiento de los tiempos y el Hijo de Dios vino a este mundo, nacido de mujer. Todos los planes de Dios fueron ejecutados en nuestro Señor Jesús. Ese plan perfecto, ese plan único para salvar a los hombres, ahora, en estos postreros tiempos, está disponible para cada ser humano por medio, repito, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Cualquier persona que quiera tener la salvación puede tenerla, no basado en una esperanza falsa, sino en la esperanza verdadera que es Cristo Jesús. En Él se ha cumplido el plan perfecto de Dios, en Jesús. Dice también Pablo cuando escribe a Timoteo la segunda carta, capítulo 1, versículo 9. Segunda Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hermanos, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, dice aquí el apóstol Pablo, fue dada desde antes de los tiempos de los siglos. Desde antes que el tiempo existiera. Sí, desde los días de la eternidad. En Cristo Jesús, hermanos, Dios nos llamó y nos salvó. Dios nos liberó de la pena del pecado en Jesús. Esta salvación y este llamamiento, aclara el apóstol Pablo, no es conforme a nuestras obras. La salvación no viene por las obras que nosotros hayamos hecho. No. Es decir, que nadie es salvo porque lo merece. Nadie es salvo porque es muy bueno o porque Dios hizo una acepción con él o con ella. Somos salvos por la gracia manifestada para con nosotros en Cristo Jesús. Esa gracia redentora, esa gracia salvadora manifestada en el Hijo de Dios es lo que ha hecho posible nuestra salvación. Sí, hermanos, amigos, es lo que dice aquí la palabra. Nadie merece ser salvo. Nadie merece que Dios le diga: mira, no hay ningún problema. Tal vez en vida no aceptaste a mi Hijo Jesucristo. No aceptaste ser miembro de la iglesia que Él fue a establecer. No decidiste ser un discípulo fiel. Pero como quiera, no hay problema, eres bienvenido aquí en los cielos. Dios no va a decir eso. La gracia redentora es por medio de Jesús y nada más que por Él. Y dice también el apóstol Pablo aquí que por medio del Evangelio es que Cristo Jesús sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Quién no quiere para sí la vida eterna? La inmortalidad a la cual muchos aspiran, y hoy tal vez hay quienes estén tratando de encontrar la clave, el descifrar el misterio de la inmortalidad. Es posible ser inmortales en Cristo Jesús. Dijo Cristo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí llegará a ser inmortal. Y esto es, hermanos, por medio del Evangelio, dice el apóstol Pablo. Sí, por medio del Evangelio. Por la obediencia a este Evangelio es que todo hombre puede asirse y puede beneficiarse del sacrificio de Jesús en la cruz.
Así que, hermanos, si Dios estableció este plan a través de Jesús, si Dios hizo posible nuestra redención por medio de Él, desde los días de la eternidad, debemos entender que no existe otra posibilidad, otra vía posterior para nuestra salvación. No existe posibilidad de otro plan, de otro medio en el cual los hombres puedan obtener la salvación de sus pecados. No, no lo hay. Si para los hombres hubiera otras opciones válidas de salvación, si esto fuera posible, si hubiera diferentes alternativas, diferentes opciones, y Jesús fuera una más de las muchas que hay, a través de las cuales Dios ofrece salvación a la humanidad, entonces, ¿qué necesidad había de que Cristo, el Hijo de Dios, viniera a este mundo? ¿Qué necesidad había de que el Hijo de Dios fuese humillado, escupido, golpeado, azotado y clavado en una cruz? Y al final Dios podía ser flexible. Si al final Dios podía ser condescendiente con cualquier persona y recibir a quien Él quisiera en el cielo. ¿Qué necesidad había de todo esto? Pero en realidad, hermanos, repito, es que fue necesario porque no hay otro plan, porque no hay más alternativas para el hombre, porque no hay muchas opciones para escoger, no las hay. Solo hay un plan, y ese plan es para toda persona en este mundo sin excepción. Dios, hermanos, no ha establecido que Jesús es el medio para que los mexicanos y los estadounidenses sean salvos. El resto de la gente puede usar otro plan, el que más les convenga o les guste. No. Hermanos, este plan de Dios es para cada ser humano que habita en este mundo. Nosotros, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, los pobres, los ricos, hombres, mujeres, hablen el idioma que hablen, este es el plan por el cual Dios estableció que cada persona puede ser salvo. No hay otro, no lo hay. Así que, hermanos, no obedecer al Evangelio, por lo tanto, constituye estar bajo condenación. Bajo condenación. Pedro, cuando escribe su primera carta en el capítulo 4 y verso 17, él dice lo siguiente: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Repito la pregunta: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y esta pregunta que hace Pedro es muy importante, porque a través de ella nos enseña que hay un fin, que hay un destino para aquellos que no obedecen al Evangelio. Lo que no nos dice Pedro con exactitud es cuál es este fin, pero por el contexto podemos inferir que es juicio de Dios para los tales. Sin embargo, Pablo, el apóstol Pablo, también siendo apóstol de Jesús, sí nos da una respuesta bien clara y bien contundente respecto a cuál es el fin de los que no obedecen al Evangelio del Señor. Dice en la segunda a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 y 9. Dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo que están bajo condenación? Porque la Biblia dice en el verso 9, los cuales
sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Y excluidos quiere decir fuera, apartados de estas bendiciones eternas. Hermanos y amigos, cuando Pablo describe el destino, el fin de los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, él no hace acepción en cuanto a este destino. No hay excepciones. No la hay. Jamás dice la Biblia que si alguien no obedece al evangelio, al final, como quiera, Dios le va a perdonar. No obedece al evangelio, pero al final habrá misericordia para él. Al final Dios le va a permitir entrar a las mansiones eternas. Dios no dice, bueno, mira, si las cosas buenas que hiciste fueron más que las cosas malas, entonces vas a entrar a las mansiones celestiales. No, la Biblia no dice eso. No lo dice. Y debemos de creer a la palabra de Dios. Si alguien es buen esposo, excelente. Qué bueno que lo es. Si usted es buen padre, buena madre, qué bueno, me da muchísimo gusto, porque así debe de ser. Si usted es amable, si usted es honesto, si es una persona moralmente correcta, qué bueno. Qué bueno. Pero si usted no acepta a Cristo, si usted no obedece al evangelio y no vive conforme a lo que Jesús nos ha mandado, entonces usted, a pesar de todas esas cosas buenas, está bajo condenación. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Está bajo condenación. Dice el Señor Jesús en Juan capítulo 3, versículos 18 y 19. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús dice, ya está bajo condenación. Porque el Hijo de Dios es el camino, es la verdad y la vida. Porque nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Y si alguien no está dispuesto a creer en Jesús y a confesar en Jesús y ser sepultado con Jesús en el bautismo y vivir una vida fiel como discípulo de Jesús, entonces en realidad no cree en Él. Y si no cree en Él, dice el Señor, es condenado. Es condenado. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos, en el capítulo 1, verso 17, dice lo siguiente. 1, 17 y 18 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el evangelio. Dice el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Note usted algo importante aquí. ¿Por qué necesitan las personas el evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que cada ser humano lo obedezca? Bueno, porque están perdidos sin Él. Porque Dios, hermanos, es un Dios de ira y de justicia. Porque hay diferentes atributos en la naturaleza divina que el Señor no puede omitir, que Él no puede pasar por alto. El amor, claro está. Y debido a que Él es amor, envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero también Dios, hermanos, es un Dios de ira, y es un Dios que castiga, y es un Dios justo.
Y la justicia es la virtud de darle a cada quien lo que se merece. Y Dios no puede omitir tampoco su ira y su justicia. Y estos atributos de Dios demandan, exigen que haya un castigo por el pecado cometido. Dios no lo puede omitir. El pecado demanda el castigo de Dios. Pero Dios no quiere que los hombres vayan a la condenación. Y su amor provee para el ser humano un medio, un plan por el cual puedan ser salvos y puedan evitar recibir la ira. Es lo que dice aquí el apóstol Pablo, a los romanos. Y en el Evangelio, hermanos, se manifiesta la justicia de Dios a través de la fe. Así que esto es bien importante. Las buenas nuevas del Evangelio declaran, hermanos, que ya no necesitamos nosotros pagar personalmente por nuestros pecados. No, ya no necesitamos sufrir una pena de eterna perdición, porque Dios acepta la sangre de Cristo como el pago por nuestros pecados. Sí. El Señor Jesucristo, hermanos, a través de su sacrificio, ha puesto ahí el medio para que usted y yo no tengamos que pagar personalmente, no tengamos que experimentar la ira de Dios como pago, no tengamos que sufrir pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, que no tengamos que vivir en carne propia ese destino final. Sí, en Cristo Jesús, en su muerte, en su sangre en la cruz está el remedio para que cada ser humano pueda obtener la salvación. En Jesús. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26. Dice Pablo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay otro destino para los pecadores. Y todos hemos pecado. Por muy buenas personas que seamos, tal vez hagamos buenas obras, pero también hemos pecado. Y la paga del pecado es muerte. Destitución de la gloria de Dios. Dice el 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, que a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar en su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es en la fe de Jesús. Quiere decir, hermanos, que a pesar de que hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, en Cristo Jesús nosotros podemos ser justificados. Somos culpables, merecemos esta pena, pero podemos ser justificados aceptando a Cristo. ¿Y cómo se acepta a Cristo? Obedeciendo al Evangelio. ¿Sí? Y el Señor nos justifica estando en la fe de Jesús. Hay personas que a veces en su propiedad instalan un pararrayos. ¿Qué es lo que hace el pararrayos? Cuando viene la tormenta, viene la tempestad, el pararrayos absorbe ese rayo y lo aterriza para que no caiga sobre la casa y la destruya, se queme. Y eso es algo que la gente hace, ¿verdad? Para protegerse, para prevenir una desgracia. Bueno, en algún sentido es precisamente lo que hace Jesús. Con su muerte en la cruz, Él nos libra a nosotros.
¿sí? Nos libra a nosotros de la ira divina, para que no caiga sobre nosotros el peso de la justicia y de la ira de nuestro Dios. Él dice: yo he pagado por ti. Con mi muerte, con mi sacrificio, yo he satisfecho esa justicia y esa ira. Ya no necesitas tú experimentarlo. Ya no. Yo lo he hecho por ti. Pero hermanos y amigos, sin Jesús en nuestra vida, nosotros no tenemos este beneficio. No lo tenemos. Allí está disponible, pero necesitamos aceptarlo, hacerlo nuestro. Entonces, hermanos, quiero reafirmar esta verdad. Ese único plan se cumplió en Cristo Jesús. Dice Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el cumplimiento del plan de nuestro Dios. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6, dice Pablo: porque hay un solo Dios y un solo mediador, uno solo. No hay dos ni tres, no hay muchos medios. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dice en Hebreos 10, versículo 12 al 14, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En Cristo Jesús somos santificados y somos hechos perfectos por medio de esta ofrenda. El cuerpo de Cristo fue la ofrenda por nuestros pecados. Él fue ofrecido una sola vez y para siempre. Así que, hermanos y amigos, si hubiera otra alternativa de salvación fuera de Cristo, la Biblia nos lo diría. Pero no lo hay. No lo hay. Solamente hay una sola opción para el ser humano. Es Cristo Jesús. Solamente Él. El Hijo de Dios es el medio que Dios ha puesto para que podamos ser salvos. Quien lo recibe y quien lo obedece tendrá vida eterna. Quien lo rechaza, sea por indiferencia o sea por confianza en otro plan, enfrentará al final la condenación eterna. Esto es lo que podemos ver y aprender en la palabra bendita de nuestro Dios. Así que en conclusión, hermanos, no hay otro sacrificio, no hay otro camino, solamente Cristo Jesús. Solamente Él. Él se dio a sí mismo para salvarnos. Así que debemos nosotros, en correspondencia a ese amor, debemos también aceptarle y entregar nuestra vida a Él. ¿Cuánto tiempo nos resta vivir en este mundo? No sabemos, pero el tiempo que nos reste, que sea para vivir conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Así que en esta mañana queremos invitar con todo nuestro corazón a cada persona aquí presente, y principalmente a aquellos amigos que los amamos mucho y los estimamos, los valoramos y agradecemos que estén aquí reunidos con nosotros, pero queremos que usted sea salvo. No hay otro plan para usted. El único plan es este, que está aquí en pantalla. Esto es lo que el Señor determinó. Jesucristo dijo que aquel que oiga su palabra y crea en Él, que se arrepiente de sus pecados y le confiese delante de los hombres y sea sepultado con Él en el bautismo, será salvo, será perdonado. Y si viviera una vida fiel,
fiel a Jesucristo, a su palabra, a su enseñanza, a todo lo que Él ha mandado, al final alcanzará también la salvación eterna. Cristo debe ser nuestra roca, nuestro refugio, nuestra única esperanza y nada más. ¿Hay algún amigo en esta mañana? ¿Hay alguna persona que quiera obedecer al Señor? Levante su mano. ¿Algún joven, alguna muchacha que no ha obedecido a Cristo todavía y que está bajo condenación? ¿Quiere alguien de ustedes obedecer al Evangelio en esta mañana? Ok, la invitación está en pie. Vamos a cantar el himno que nuestro hermano ha preparado y a través de este himno le seguimos invitando. Gracias, Dios les bendiga.